ahorita ya la vuelvo a grabar. Gracias, chicos, ya los escucho bien. Perdón, pero es que algo tenía mi audio. Bueno, les compartía que vamos a analizar juntos nuestros circuitos para tratar de analizar. Y lo primero que tenemos que hacer es esta información que aquí les he presentado, le llamé cargas eléctricas. Ahí coloqué algunos de los dispositivos más comunes. Depende de lo que ustedes tengan. Si es necesario tener más, pues hay que agregarlo de acuerdo a la carga que ustedes tienen. Vienen cosas como aires acondicionados, motores de agua, lámparas de iluminación, calentadores de agua, refrigeradores, eh, eh, cafeteras, computadoras, equipos de sonido, freidoras, hornos microondas, lavadora, licuadora, olla, plancha, radiograbadora, refrigeradores, sartenes, televisores, una ducha eléctrica, ventiladores o abanicos. Bueno, ahí vienen algunos de los consumos que cada uno de estos dispositivos tiene. ¿Ok? Viene también cuál es de acuerdo a la cantidad de objetos de estos, aquí pueden ver, están marcados en rosita, pues el número de dispositivos que ustedes pudieran tener en cada uno de ellos. Si colocamos en todos ellos ceros, se van a dar cuenta que no hay consumo, ¿sí? Pero si empezamos a colocar, yo tengo 2 aires acondicionados, tengo una bomba de medio caballo, tengo 20 focos de 15 watts, etcétera, pues poco a poco se van colocando pues, los consumos de todos estos elementos, una plancha, una radiograbadora, un sartén, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Se van agregando la potencia de consumo, la potencia eléctrica, el número de watts por unidad de tiempo, el número de joules por unidad de tiempo, los watts. Y aquí tengo cuánta energía eléctrica por unidad de tiempo se está consumiendo. ¿Cuántos watts se está consumiendo? Por ejemplo, ahí 11.615 watts. Esto obviamente es el total de la carga que tiene la instalación, ¿sí? 11.615 watts. Bueno, este numerito es el que nos interesa, este que está aquí abajo. Por eso les compartía que necesitamos visualizar el total de cargas que tenemos. Ahorita vamos a hacer un caso juntos para que lo analicemos. Después, al lado derecho, vienen algunos tiempos de uso común, dependerá de lo que nosotros estamos marcando. Oye, pues un aire acondicionado, pues puede ser que se use en tiempos de calor 8 horas al día, ¿sí? Una bomba, a lo mejor 1 hora diario. Una lámpara, a lo mejor 6 días, 3 horas, 6 horas, perdón, 3 horas, depende, lo utilizamos sobre todo de noche. Los calentadores de agua, ahí vienen algunos tiempos recomendados de consumo, cuántas horas al día prendemos cada uno de estos elementos. Pues es cuestión nada más de que nosotros lo coloquemos, lo analicemos y tratemos, por ejemplo, una plancha. Una plancha a lo mejor lo ocupamos 0.15 de horas, ¿no? Un poquito de tiempo. ¿Ok? ¿Cuánta energía me demanda esto? En términos de horas, simplemente multiplicar el número de horas por los watts, nos da la cantidad de energía, watts por hora por día. ¿Ok? Ahí viene ya multiplicado después, dividido entre 1000 para pasarlo a kilowatts, entre 1000. Y finalmente, pues eso lo tenemos que analizar entre el número de días que ocupamos eso al mes. Normalmente son 30 días. Ustedes lo colocan aquí por 30 días. Nos da el número de kilowatts hora por mes. Este numerito que ven aquí abajo, lo que representa es el consumo eléctrico, lo que nosotros pagaríamos de electricidad. Por ejemplo, aquí pagaríamos 939 kilowatts hora al mes. ¿Sí? El kilowatt hora, para que se dé una idea, en la región norte, en el noreste del país, anda alrededor de 0.87 pesos por cada kilowatt hora de consumo mensual. Si ustedes multiplican esto, 939 kilowatts hora por 0.87, pues esta factura nos diría que tenemos que pagar alrededor de 817 pesos mensuales de electricidad. ¿Ok? Bueno, pero lo que nos interesa, muchachos, es identificar el número total del consumo. ¿Sí? Para hacer este ejercicio, vamos a tratar de
colocar algunos casos como lo que acaban de ver. Vamos a suponer que estamos electrificando un domicilio común. Vamos a colocarle que tenemos... Profe, Sí, adelante. ¿cómo lo convierte eso a amperes? Amperes. Bueno, el voltaje, la carga eléctrica se analiza en watts, en potencia. El amperaje es la corriente. Ahorita vamos para allá. Esta es potencia eléctrica. Es consumo, si quieres verlo así. ¿Cuánta energía estamos consumiendo? Los amperes es corriente eléctrica. ¿Estás de acuerdo? O sea, es otra característica. ¿Cuál es la cantidad de carga que atraviesa un conductor por unidad de segundo? ¿Cuánta energía está pasando por unidad de tiempo? Bueno, ahorita vamos a analizar qué relación tiene la potencia contra la corriente. Están relacionados, pero no son lo mismo. Y ahorita vamos a analizar esa parte. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿qué les parece si vemos hasta aquí? Vamos a suponer este caso. Ustedes en su proyecto lo que tendrían que hacer es cuantificar todos estos elementos, ver cuánto es el consumo total y este numerito que está en verde es el que nos interesa. Por ejemplo, en esta instalación requerimos suministrar 11.615 watts de energía. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? 11.615 watts de energía. ¿Para qué lo queremos? Para poder hacer llegar la carga eléctrica de la acometida hacia el centro de carga, donde están las pastillas termomagnéticas para tener seguridad en los circuitos, y de ahí empezar a derivar. Pero la carga total es esta. Y aquí está la carga de alimentación. Este cable o esos cables que estén en la entrada tendrán que suministrar la capacidad de 11.615 watts. Y la pregunta que nos hacían es, bueno, ¿y cómo lo puedo relacionar con la corriente? Muy bien, pues vamos a analizarlo para que podamos contemplar esa parte. Miren, ahorita lo que acabamos de hacer con esa análisis que tenemos, ¿se ve mi pantalla, chicos? Sí. Ok, ahorita tenemos un dato, tenemos que la potencia total de nuestra instalación requiere 11.615 watts. ¿Cómo la obtuvimos? De esta lista de consumo de energía. ¿Están de acuerdo? Sumando todos los consumos, el número de lámparas, el número de refrigeradores, todo aquello, pues nos da esa cantidad. Bien, no se les olvide, estamos trabajando en el diseño de la línea de alimentación. Bien, para poder generarlo, como bien comentaba su compañero, necesitamos tener la corriente, tener cómo trabajar con este dato para poder analizar la corriente. Y entonces tenemos que entender cómo funciona un conductor. Un conductor, un cable. ¿Cómo es que transmiten electricidad los cables? ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la potencia. La potencia es el número de watts, energía eléctrica por unidad de tiempo. Joules sobre segundo, ¿no? Esos son los watts. ¿Ok? La energía eléctrica. ¿Cuánta energía eléctrica se está transmitiendo por un conductor? ¿Sí? De acuerdo a la disponibilidad, si nosotros conectamos aquí un voltímetro, nos va a medir una cierta cantidad de energía que está provocando un campo eléctrico y ese campo eléctrico está produciendo que se muevan las cargas. ¿Ok? Si no hay campo eléctrico, no hay movimiento de cargas. Entonces, necesitamos forzosamente una fuente de energía, la batería, el generador eléctrico, etc. Muy bien. Ahora, nosotros analizamos que el potencial eléctrico es la energía eléctrica por unidad de carga, ¿verdad, chicos? Ese es el potencial eléctrico. Es cuánta energía por unidad de carga se transmite sobre un punto en el espacio. Bien, despejen de aquí la energía eléctrica. ¿A qué es igual? Volts por
El voltaje Lo creo. por la carga. ¿Ok? Sustitúyanlo en la definición de potencia. ¿Qué pasa con la potencia? La potencia es el voltaje por la carga, que es la energía eléctrica, sobre el tiempo. ¿Están de acuerdo? Bueno, y aparece una cantidad nueva que vamos a empezar a analizar. La relación de la carga sobre el tiempo. ¿Cuánto carga está pasando por el conductor en un intervalo de tiempo? Cantidad de carga sobre un conductor por el tiempo. A esta cantidad, Q sobre T, la vamos a llamar corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Sí? El número de cargas que atraviesa una cierta sección en un determinado tiempo. ¿Cuánta carga está pasando, ¿sí?, sobre esta sección en un intervalo de tiempo? La cantidad de carga que atraviesa una sección transversal. Si ustedes pudieran colocar ahí una persona midiendo, pasa una, pasan dos, pasan tres, pasan tantos coulombs en un segundo. Bueno, esa cantidad la llamamos corriente eléctrica. Y podrán darse cuenta que la corriente eléctrica es una cantidad escalar. ¿Se acuerdan qué significa que sea escalar? Chicos. Así es, que solamente tiene magnitud. No tiene ni dirección ni sentido. No es una cantidad vectorial. Solamente nos indica cuántas cargas están pasando en un instante de tiempo sobre un conductor. ¿Cuántas cargas? ¿Ok? Entonces, la corriente eléctrica no es una cantidad vectorial, es una cantidad que solamente nos dice cuánta carga está pasando. Por ejemplo, si ustedes dividen 3 coulombs de carga en 2 segundos, nos da 1.5 coulombs por segundo. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso se ha bautizado, los coulombs sobre segundo, como amperes. ¿Sí? Están pasando por esa sección 1.5 amperes de carga. 1.5 coulombs por cada segundo. Cuando ustedes escuchen amperes, significa carga. Está pasando por esa sección 1.5 coulombs cada segundo. Está pasando esa cantidad de carga sobre el conductor. ¿Está bien? Bien, entonces la pregunta que nos decían, ¿qué es la corriente? ¿Cómo se transforma de la potencia a la corriente? Bueno, se tiene una relación, no es la misma cantidad física, pero tienen una relación a través de la potencia. Bueno, corriente, cantidad de carga que pasa por un conductor en cierto tiempo. Empezamos a cuantificar cuánta corriente pasa. Entonces, muchachos, la potencia, ¿sí? La potencia, siguiendo esta relación que está aquí arribita, es el producto del voltaje por la corriente. La potencia está relacionada con el voltaje y también está relacionada con la corriente. No se les olvide que eso está en watts. La potencia es el consumo eléctrico. ¿Cuánta energía por unidad de tiempo está consumiéndose? Bien. Entonces, nuestras instalaciones, al menos en México, el voltaje de operación de las instalaciones que tenemos es de 110 volts. Las instalaciones que tenemos son monofásicas. Monofásica significa que tenemos una línea neutra y una línea con una diferencia de voltaje de 110 volts. ¿Sí? Aquí está una corriente eléctrica tal que provoca un potencial de 110 volts. Nuestro voltaje de operación son 110 volts. Entonces, eso lo tenemos ya fijo. No podemos cambiar el voltaje porque es la energía máxima que tenemos en nuestras líneas de conducción. Bien, entonces, regresando al caso que teníamos. Sí, adelante. Una pregunta, y por el 220. 220 lo utilizamos también, sobre todo cuando tenemos motores industriales. Esa es una instalación bifásica. Entonces tenemos un conductor neutro, la tierra, tenemos una línea de 110 y tenemos una segunda línea de 110.
De tal manera que cuando conectamos este hasta acá, lo que vamos a medir son 220 volts. Son dos líneas monofásicas de 110 que pueden instalarse en forma paralela para hacer una diferencia de potencial de 220. Y podríamos tener trifásica, 330 volts. ¿Ok? Pero al final de cuentas son múltiplos de 110. 110, esta es la monofásica. Luego tenemos la bifásica, dos líneas. Y tendríamos también trifásica. También existe trifásica, sobre todo para motores industriales de gran capacidad, 330 volts. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Profe, el voltaje cambian los transformadores, ¿no? Los eléctricos. Sí, los transformadores, las líneas de conducción del centro de distribución, de las plantas de luz, andan alrededor de 10.000, 20.000 volts para poder transmitir la gran cantidad de distancia que hay entre los dos puntos. Si no tienes un voltaje muy alto, no va a llegar la corriente al lugar donde tú necesitas, pero no la puedes recibir así. Entonces empezamos a disminuirla. Hay una primera sección que pasa de 20.000, 10.000 a miles, quizás a 1.000, 2.000 volts. Y después, en las esquinas de las casas o en cada colonia, hay otro transformador más pequeño que transforma de miles, de 1.000 volts, a simplemente 110 volts. ¿Ok? Se va realizando escalonadamente para asegurar que llegue al lugar que nosotros queremos. Bueno, recordando, nuestro caso tenía 11.615 watts de energía, ¿se acuerdan? Y nuestra fuente de energía opera 110 volts. Con esa información ya podemos calcular, muchachos, la corriente. La corriente de diseño de nuestro conductor de la línea principal. ¿Qué tenemos, chicos? ¿Cuál es la corriente máxima que soportará nuestra instalación? 11.615 watts en 310 volts. ¿Qué tenemos? $105.59. ¿Cuánto? 105.59. 105.59 amperes. Muy bien. 105.59. Nuestro espacio que vamos a electrificar requiere, muchachos, que suministremos corriente eléctrica a través de un conductor o una serie de conductores que puedan soportar 105.59 amperes. ¿Están de acuerdo, chicos? 105.59 amperes. Entonces, tendremos que buscar un conductor que nos permita, pues, lograr esta capacidad de conducción de corriente. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, ahorita lo que sabemos ya es la corriente máxima que requiere nuestra instalación para poder hacerla funcionar. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Profe, Sí. ahí ya nomás lo tiene que dividir por cada segundo, ¿no? No. Acuérdense que los amperes ya son coulombs por segundo. O sea, esta cantidad ya son coulombs por Pero segundo. entonces ahí qué pastilla metería. ¿Qué pastillas? Sí. Pues necesitamos necesitamos un controlador general que soporte más de 105 amperes. A lo mejor lo que podemos hacer es no tener, esta es la alimentación principal, es toda la instalación, ¿eh? No se les olvide. Aquí tenemos toda la instalación conectada. Ahorita lo analizamos, no te preocupes. Probablemente, ¿qué te parece si pensamos? A lo mejor estás pensando que es mucha la corriente, ¿no? No. Las pastillas normalmente se dividen en 15, 20 y 30 watts. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que, o sea, bueno, como yo lo he visto es que, por ejemplo, lavadoras, secadoras, una pastilla. Así es. Micro, otra pastilla. Y luego Así es. focos, iluminación, otra pastilla. Así es. Pero, por ejemplo, una pregunta, pero, por ejemplo, con los mini splits, que creo que los mini splits sí se manejan de que creo que el mínimo es 20 amperes. Sí. Hay 220 volts amperes, hay 220 Y- volts de operación y de 110. Sí. Mire,
Vamos para allá. No se preocupe. Ahorita es la corriente máxima que soporta nuestra instalación. ¿Están de acuerdo? Vamos, Va. como hay mini splits, vamos a suponer que entonces nuestro voltaje de operación vamos a pasarlo a 220. ¿Sí? Para que sea más realista en términos de los mini splits, la mayoría de ellos funcionan a 220 volts. Si fuera esa la corriente, la demanda de energía, ¿cuánto tendríamos, chicos? ¿Cuál sería el amperaje que requieren nuestros circuitos? Pues la mitad, ¿no, profe? Así es, ¿cuánto es? 52.79. Ok, vamos a manejarlo así para que sea más realista. Por esta circunstancia que tenemos mini splits, los mini splits requieren, son motores grandes, requieren de una operación de 220. Ok. ¿50 qué? 52. 52 amperes. Ok, bueno, lo que llevamos es la corriente máxima. Bien, vamos a diseñar el conductor. Ahorita nos vamos a las pastillas. O bueno, vamos a ver el número de circuitos al interior. Número de circuitos al interior de la instalación. Entonces, No, que el era número de .79, no importaba. ¿50 qué? 52.79. 39, ok. No, 79. 79. Ok. 52.8. El número de circuitos que debería tener nuestra instalación, aproximadamente, les decía en la clase pasada, es la corriente máxima que ustedes tienen y alrededor tenemos que tener entre 1500 y 2000 watts máximo en cada circuito. Vamos a colocarle, muchachos, vamos a colocarle alrededor de 2000 watts de cada circuito. ¿Qué tendríamos? Perdón. Aquí tendría que ser la potencia máxima. La potencia son 11.615 watts, ¿no? Entre los 1500, 2000 watts, ahí depende de lo que nosotros queramos. ¿Cuántos circuitos deberíamos tener, chicos? Unos 5 puntos y algo. 5, alrededor de 6. 5.8. 8. 5.8. Alrededor de 6 circuitos. Para que más o menos esté balanceado y no nos excedamos. ¿Sí? Bien. También, como decía su compañero, también lo podríamos ver así. El número de circuitos lo podemos saber a través del amperaje, 52.8 amperes, y diseñar en términos de las protecciones. Las protecciones, que normalmente son pastillas termoeléctricas, los han visto por ahí, estas pastillitas que se interrumpen la electricidad. Puede haber de 10 amperes, de transmisión de 10 amperes, de 15, de 20, de 25 y hasta 30 amperes en las instalaciones domésticas. Hay más grandes. Una instalación doméstica más o menos anda en eso. Los más comunes son los de 15 y 20. Suponiendo, muchachos, que utilizando pastillas de 15 amperes, que es lo más común, ¿cuántos circuitos nos daría? 3.5. ¿Cuánto? ¿3.5? Sí. Alrededor de 4. ¿Ok? Es otra forma de 3.5 pastillas, 3.5 circuitos. Profe, y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo más como correcto? O se puede ser, o sea, se puede calcular ahora que de cualquier manera. Sí, quizás lo más realista sería este, ¿no? Por la de las pastillas aquí, la corriente que pueden ustedes proteger. ¿Están de acuerdo? Porque este de acá es un número que nosotros propusimos, pero en realidad quien va a limitar la instalación es el interruptor de seguridad. Y nosotros tenemos que decir como qué tipo de pastillas vamos a usar. Exactamente, en función de eso vas a limitar la corriente que transmite cada circuito. ¿Ok? Bueno, bajo este análisis requerimos solamente 4 circuitos. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a alimentar esa corriente a través de 4 circuitos, más o menos. Bien, ahora la pregunta es, ¿el conductor? El conductor necesitamos diseñarlo.
necesitamos saber con qué diámetro vamos a poder transmitir esta cantidad de carga. Y para poder hacerlo, pues necesitamos recordar cómo son los conductores, qué tipo de materiales, qué tipo de características tienen los conductores para transmitir la carga. Y miren, en ese aspecto, me voy a regresar aquí a la plantilla que les he dejado. No sé si pueden ver mi pantalla, chicos. ¿Sí? Bueno, aquí abajo, en la segunda pestañita, hay una, le llamé la alimentación de la acometida. ¿Ok? La alimentación de la acometida. Y aquí pueden ver una imagen de los conductores más comunes. Están en términos de la clasificación AWG, que ya platicamos. Y mientras más grande sea el número, es más pequeñito. Mientras más pequeñitos, son más grandes los conductores. ¿Ok? No sé si se aprecia. Estos son conductores flexibles. Hay dos tipos de conductores, los cables y los alambres. Los alambres son como estos, son hilos de cable entrelazados que tienen básicamente dos conjuntos de hilos. Estos que ven aquí que tienen 7 cables enlazados, 7 hilos. Si los cuentan ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, ¿verdad? ¿Ya los contaron? Y los más grandes tienen 19. Estos de acá, todos estos de acá, a partir del número 2, o sea, el que es el número 1 y estos los que son los muy, muy grandes, tienen 19 hilos. Si ustedes cuentan el número de hilos, no importa el tamaño, nada más se agrega más diámetro, son 19 hilos. Entonces, los cables flexibles son conjuntos de hilos de 7 o de 19, como estos de acá. Normalmente en las instalaciones que vamos a estar utilizando, empezamos en el 8, 10, 12, 14. Estos de aquí, entre el 8 y el 14, son los que más utilizamos en las instalaciones convencionales por el amperaje. Y los que van en rojo, los utilizamos más en líneas de conducción, en plantas eléctricas o en plantas industriales. ¿Ok? Los más pequeñitos, el 22, el 20, los utilizamos sobre todo para circuitos eléctricos, ¿no? Es un voltaje muy bajito y no requerimos una cantidad de corriente muy, muy grande. Hay hasta el 30, 35. Pues, pero bueno, aquí solamente llega hasta el número 22. ¿Ok? Bueno, el tamaño del conductor nos va a determinar la capacidad de corriente que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber el diámetro, la cantidad de material que va a ser disponible para poder transmitir la corriente eléctrica. Entonces, vamos a buscar qué diámetro nos permite, de alguna manera, poder identificar el tamaño correcto de nuestros conductores. Aquí pueden ver, aquí les he dejado esta tabla de conductores en la American Wire Gauge. Ahí están el número del conductor, está el diámetro en pulgadas, está el diámetro en milímetros, su área transversal que tiene, y bueno, llegan aquí hasta el número 40, ¿no? Una tabla simplemente para identificar las propiedades de la sección transversal del conductor. Entonces, lo que necesitamos saber es, oigan, ¿cuál de estos vamos a escoger? ¿Por qué escoger el 8 o el 2 o el 10, el 14? Pues tiene que ver con el área transversal. Tiene que ver con este numerito que está acá. ¿Cuál es el área que me va a permitir conducir la corriente eléctrica? ¿Está bien, chicos? Ok. Bueno, para poder entender lo que es la corriente eléctrica y el diseño de los cables, pues tenemos que recordar una propiedad que platicamos la clase pasada, que era la ley de Ohm. Bueno, déjenme aquí dejar de transmitir. Y bueno, vamos a recordar lo que nos dice la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de esta página de pht.colorado.edu? Chicos. Sí, profe. Sí, profe.
Muy bien, en esta página, muchachos, quisiera no recordar en la sección de electricidad, está una pequeña representación muy, muy padre sobre lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, aquí está. Y ahorita vamos a entender de dónde llega esta ley de Ohm. Miren, en pantalla, muchachos, pueden ver una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Voltaje igual a corriente por resistencia. Lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Victoria, reina de Inglaterra. O hay varias formas de recordarla, ¿no? Pero ¿qué nos dice la ley de Ohm, muchachos? Que el voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. Miren, en la imagen pueden ver un conjunto de baterías conectadas en serie. Mientras más baterías tenga conectadas en serie, más voltaje hay. Vamos a bajar un poco el voltaje, voy a dejar de 2 baterías. Ahí hay un voltaje de 3 volts. La cantidad de energía que se suministra al circuito. ¿Sí? Del lado derecho pueden ver la resistencia. La resistencia tiene que ver, en este caso, si el conductor tiene la misma área transversal con su longitud, ¿sí? O con el tipo de material. ¿Sí? La resistencia aumenta. ¿Qué pasa con la corriente, chicos? Aumentó la resistencia. ¿Qué pasó con la corriente? Ahí pueden ver el medidor en el centro de la pantalla. Disminuye. Si la resistencia disminuye, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta. Aumenta y podemos quemar la instalación, ¿no? Ya sé. Podemos quemar la instalación si la corriente es muy alta. Tenemos que manejar un valor de resistencia que nos permita manejar adecuadamente esta cantidad. Bueno, voltaje igual a corriente por resistencia. Más voltaje, más corriente va a generarse. Y mientras más resistencia, menos corriente se genera en el interior del circuito. ¿Cierto, chicos? Bueno, vamos a analizar este parámetro que es la ley de Ohm para tratar de responder cómo diseñar al conductor. Déjenme regresar. Ok. Y vamos a ir para acá. Bien, ahí tenemos ya el número de circuitos y ahora vamos al diseño del conductor. Y para hacerlo tenemos que recordar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice, muchachos, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cómo se relacionan estas 3 variables en un circuito eléctrico? Pero ¿de dónde provino esta cantidad física? Bueno, este señor Ohm, un científico inglés, estaba analizando conductores, ¿sí? Estaba viendo diferentes magnitudes de campo eléctrico, ¿ok? Y estaba observando qué pasaba con la corriente. Son 2 cosas distintas, ¿verdad? El campo eléctrico lo podemos medir a través del voltaje y la corriente eléctrica es el número de cargas que pasan por unidad de tiempo, ¿cierto? Bueno, esta persona observó que había una propiedad interesante relacionada con la corriente. La corriente, muchachos, normalmente se mide en términos de otra propiedad que se llama densidad de corriente. Densidad de corriente. Es muy difícil medir el número de carga por segundo, pero sí se puede medir la densidad de corriente. La densidad de corriente es la corriente que atraviesa un conductor por el área. ¿Cuánta carga está atravesando un conductor en cierta área? Y eso se le bautizó con la letra J, densidad de corriente, corriente sobre área, que era lo que estaba midiendo este científico Michael Ohm. Bien, ¿qué fue lo que encontró? Estuvo haciendo experimentos, cambiaba el tamaño del conductor y cambiaba el área. Obviamente tenía una corriente diferente y mantenía el campo eléctrico, etc. Y fue haciendo diferentes análisis. Y lo que él encontró, muchachos, es que él observó que la densidad de corriente cambiaba
de acuerdo al campo eléctrico. Creo que esa análisis que él tenía, pues era claro el entender, bueno, es que mientras más corriente, mientras más densidad de corriente tengas, pues seguramente fue provocado por una cantidad de campo eléctrico mayor. Entonces, parece obvio, ¿no? Parece obvio que esto es importante sobre un conductor, pero pues bueno, habría que analizarlo. Entonces, lo que encuentra Ohm es que cuando graficaba el campo eléctrico en función de la densidad de corriente, él notaba pues que esto era más o menos proporcional. A mayor densidad de corriente, esto generaba un campo eléctrico mayor. Pues tiene sentido, ¿no? Se ve claro. Bueno, entonces encontró que el campo eléctrico era proporcional a la densidad de corriente. Campo eléctrico proporcional a la densidad de corriente. Bien, para que sea una igualdad le falta una constante de proporcionalidad. Bueno, él no sabía de qué se trataba esa constante. La vamos a llamar Rho. Ahorita vamos a colocar la letra de Rho a esta constante de proporcionalidad. Hay una relación que le permite ser lineales a los dos. ¿Ok? Nosotros sí sabemos que es el voltaje y sabemos que es proporcional a la densidad de corriente. Ok, voltaje. ¿Se acuerdan que el voltaje está relacionado con el campo a través de esta relación? La cantidad de energía a través de una cierta desplazamiento de una carga. Voltaje es igual al trabajo del campo sobre una línea, ¿no? Sobre una trayectoria. Si es constante, simplemente nos queda que el voltaje es E por DR, ¿verdad? Simplemente voltaje es igual a E por D. Vamos a ponerle L para que sea más adecuado a lo que vamos a estar haciendo. La longitud del conductor. ¿Sí? ¿Cuánto voltaje se genera, muchachos, de acuerdo a la longitud que tenga el conductor? E por D es el voltaje. Si es constante el campo, es simplemente el campo por la longitud del conductor. Muy bien. Y sabemos que la densidad de corriente es corriente sobre área. Bien, vean ustedes qué pasa. El voltaje es campo por área, entonces el campo es voltaje sobre longitud, ¿verdad, chicos? Entonces sería voltaje sobre longitud igual a densidad de corriente por la corriente sobre el área. Muy bien. Despejen el voltaje. Voltaje es igual densidad, longitud sobre área por la corriente. ¿Les suena familiar esa ecuación? ¿Les parece mucho a quién, chicos? Aquí está arriba, miren. ¿A quién se parece? A la fórmula de resistencia, ¿no? A la fórmula de la ley de Ohm, ¿verdad? Es la ley de Ohm. Lo que descubrió este señor Ohm fue una relación entre el campo y la densidad de corriente que después, en las variables comunes que nosotros manejamos, pues es el voltaje, la corriente y la resistencia. Y aparece este término. ¿Quién es, según la ley de Ohm, allá arriba? La resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia de un conductor. Esto es la resistencia. Lo que encontramos a través de este descubrimiento que hace este señor Ohm es en realidad definir quién es la resistencia. La resistencia de un conductor tiene que ver con algunas características geométricas del conductor y una propiedad del material. Bien, L es la longitud del conductor. A es el área transversal. Y esta cantidad que en ese momento planteó Ohm
Se dio cuenta que cambiaba de acuerdo si era cobre, si era aluminio, si era acero. Esto lo llamó resistividad. La resistividad del material. ¿Sí? La resistencia, muchachos, es la capacidad de evitar el movimiento de cargas y se comporta de las propiedades electrónicas y físicas del material, la resistividad, qué tan largo es el conductor y qué tan grande es el área transversal. ¿Ok? La resistividad es una propiedad intrínseca del material. Cambias. Si es de cobre hay una resistividad, si es de aluminio tiene otra resistividad, si es de acero hay otra resistividad. Cada material tiene una resistividad eléctrica. ¿Qué es la resistividad? La resistividad, imagínense que tenemos la misma área transversal, la misma longitud, y aquí es cobre. Y por acá tenemos la misma área, la misma longitud, y a lo mejor este lo dejamos de oro. Los dos tienen la misma área transversal y la longitud. Lo que va a cambiar es la capacidad para que los electrones puedan moverse. Bueno, lo que sucede es que el cobre tiene, voy a llamarle aquí unos huecos. En realidad son obstáculos electrónicos. Las configuraciones electrónicas de los átomos generan unos ciertos huecos. El oro también los tiene, pero un poco menos. Son huecos electrónicos. ¿Sí? No los vemos en el material, son más bien tiene que ver con la disposición de la red cristalina. Y entonces, ¿qué pasa con un electrón? Intenta moverse y para moverse, pues encuentra un camino más o menos fácil, ¿no? Pero cuando intenta hacer lo mismo, pero a través del cobre, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Cuántos obstáculos más tiene? Muchos más, ¿verdad? Entonces, en el cobre, aunque es un buen conductor, pues tiene ligeramente más obstáculos electrónicos que el oro. Bueno, eso que acabamos de ver tiene que ver con la resistividad, las propiedades electrónicas del material. ¿Ok? Entonces, la corriente eléctrica, muchachos, es posible que se mueva de un lugar a otro gracias al material, gracias a qué tan largo es el conductor y gracias a su sección transversal. Ok, bueno, entonces necesitamos, muchachos, diseñar nuestro conductor. Entonces, no se les olvide que lo que estábamos buscando era diseñar nuestro conductor. Tenemos ahora sí que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ok? Voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje, por ahí habíamos visto que era 210 volts, ¿se acuerdan? La corriente eran 56 punto algo. 52.8. 52.8. 52.8 amperes. ¿Y qué necesitamos, muchachos, para poder tener este elemento con esas características? Diseñar una cierta resistencia. Pues dividirlo, ¿no? Dividir los 220 volts entre 58, Ok. 58.8. Vamos a tener 220 volts entre 52.8 amperes. Cuatro punto uno. 4.1 volts sobre amper. Ven, esta cantidad se ha bautizado como ohms. En honor a este científico que descubrió esta relación. La resistencia se mide en ohms. 4.1 volts por cada amper. Bien, la resistencia de nuestro conductor tiene que ser alrededor de 4.1 ohms. Ok. Ahora, ¿qué es la resistencia? Pero la resistencia es la resistividad del cobre, la longitud del conductor y el área transversal. ¿Están de acuerdo? Tenemos, muchachos, tenemos que
analizar cuánto es la longitud que tiene el conductor, qué sección transversal tiene y trabajar con el área. ¿Ok? Lo que necesitamos es despejar esta cantidad. Nos interesa el área. El área va a ser la resistividad del cobre, la longitud entre la resistencia, ¿verdad? ¿Ok? Bien, para tratar de ver cuáles son las resistividades más comunes, miren, aquí en la pantalla, ¿pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, Sí. profe. Miren, aquí están graficados algunos de los elementos o los materiales más comunes sobre los cuales usamos con elementos conductores. Pueden ver la plata, el oro, el aluminio, el bronce, el tungsteno, el níquel, el acero, y mercurio, nicromo. Ahí ven algunos de los materiales más comunes que utilizamos para poder transmitir corrientes. Vean ustedes, por ejemplo, el cobre. El cobre, su resistividad anda alrededor de 1.72 ohms por metro. La resistividad, la capacidad, la resistencia electrónica que tiene el material para transmitir cargas. La plata, 1.62. El oro, 2.44. 2.44. Profe, silenció su micro. Perdón, ahí está. ¿Lo pueden ver ahí? Miren. Fíjense que el acero tiene una resistividad de 9.7 ohms por metro. Tiene muchos huecos. ¿Por qué no usamos alambres de fierro? Miren, su resistividad es altísima, ¿verdad? Utilizamos más cobre. Oye, ¿por qué no usamos plata? Si la plata tiene mejor resistividad que el cobre. Genera menos oposición. Mientras más pequeño sea este valor, menos oposición tiene el paso de la corriente. ¿Por qué no usamos conductores de plata, chicos? Porque es muy caro. Porque es muy Es caro. carísimo, ¿no? Ok, oro. A lo mejor es muy parecido, muy cercanos, pero es ligeramente mayor el oro. ¿Por qué no usamos cables de oro? También, si la plata es cara, el oro es mucho más. Y sin embargo, el cobre tiene, que es un material más abundante en la Tierra, pues tiene una resistividad muy adecuada para ese tipo de metales. Aluminio es otro de los materiales que se utiliza para transmitir electricidad, sobre todo en líneas de conducción muy largas. No utilizamos cobre en las líneas de transmisión de alta tensión, porque aparte de que es un poco más caro, es más pesado. Y normalmente los cables están en distancias de 100, 200 metros y los vuelve muy quebradizos. Entonces utilizamos más aluminio que es más ligero, aunque hay una resistividad más alta, pero bueno, el peso es importante y nos ayuda a evitar que se rompan con facilidad los conductores. Bien, vamos a utilizar cobre. El cobre tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms metro a 20 grados centígrados. Habrá que ver la temperatura de operación del circuito. Se tendría que ajustar. ¿Sí? Si se tiene que ajustar, entonces tendríamos que cambiar el coeficiente de resistividad por un cambio de temperatura. Dice que aquí que la resistividad cambia a razón de 3.8 por 10 a la menos 3 por cada Kelvin, por grado Kelvin. Ahorita vemos qué significa esto. Entonces, la resistividad a 20 grados centígrados es de 1.72 por 10 a la menos 8. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, vamos a tratar de diseñar el conductor. Todo nuestro objetivo es diseñar el conductor principal que va a transmitir esa corriente eléctrica. Muy bien, veamos. ¿Ven mi pantalla? Sí. Entonces, aquí, la resistividad del cobre
es 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. ¿Ok? Y también tiene un coeficiente de cambio de la resistividad por temperatura alrededor de 3.8 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado Kelvin. Kelvin a la menos 1. Ok, ¿por qué es esto? Oigan, en la ciudad de Monterrey, ¿a qué temperatura normalmente están los circuitos? No están a 20 grados, ¿verdad? No, pues no, ni de chiste. A Ni menos chiste. que te toque la semana de 10 grados en febrero o algo así, pero Ok, este es para cambiar, para ajustar ese valor por temperatura. Esto es a 20 grados centígrados. Si estamos a 20 grados centígrados es un valor adecuado. Bien, vamos a hacer el ajuste. La resistividad cambia de manera proporcional de acuerdo a la temperatura. ¿Ok? Al cambio que tiene la temperatura. Nuestros proyectos, ¿a dónde los ubicamos? O No sé, ¿qué les parece? ¿Los dejamos todos en Monterrey o los cambiamos a algún lugar? No, nada más hay que saber la temperatura del lugar. Cuando ustedes quieran, nada más definan. Donde ustedes quieren manejarlo, traten de buscar la temperatura media de ese lugar. ¿Qué les parece si proponemos la temperatura promedio de 35 grados centígrados? ¿Les parece? Nada más para ver qué pasa. Aumenta, no mucho, pero sí hay un pequeño incremento de la temperatura. Veamos cuánto cambiaría la resistividad. La resistividad sería 1.72 por 10 a la menos 8 por 1 más 3.8 por 10 a la menos 3 por la nueva temperatura, 35 grados centígrados menos la que se tiene inicialmente. ¿Cuánto incrementaría, chicos, la resistividad? me dio 1.81 por 10 a la menos 8, pero voy a checarlo de nuevo. Coméntele que ahorita llega, claro. Ahorita llega. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Cuánto les da, chicos? 1.81 por 10 a la menos 8. 1.81. Incrementó muy poquito, ¿verdad? Sí. Pero aumentó. Ok. Esto es a 35 grados centígrados. Esa es la resistividad de ese material que tendría a 35 grados centígrados. Aumenta un poquito. Es decir, tenemos que considerar esto. Bien. Ya tenemos ahí el incremento de temperatura y veamos cuánto es el área que requiere el conductor. El área va a ser 1.81 por 10 a la menos 8 por la longitud del conductor. ¿Qué tendríamos que medir? Pues de la cometida, ¿sí? Desde cuando recibimos nosotros la luz, medir al centro de carga. ¿Cuál es la longitud? Ahí tendríamos que, con mucho cuidado, medir esa cantidad. ¿Qué distancia creen que pudiera tener? Depende, es variable, ¿no? Algunas casas tienen 10, 20, 30 metros. ¿Qué les parece si le colocamos 30 metros? ¿Les parece? Ok, con una longitud de 30 metros, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto cuál es la resistencia que debería tener el conductor. Nos salió en nuestros cálculos 4.1 ohms. ¿Okay? ¿Qué área debemos proporcionarle al conductor, chicos? $1.32 por 10 a la menos 7. 1.32 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ok, las áreas normalmente se colocan en milímetros o se colocan
en términos del diámetro. Ok, si fuera en milímetros, vamos a transformarlo. Tenemos 1 metro cuadrado equivalen a 1000 al cuadrado milímetros cuadrados. Multipliquen esa cantidad por 1000 al cuadrado. .13 milímetros cuadrados. ¿0 punto? 13 milímetros cuadrados. ¿Así? Sí. Muy bien. Profe, pero entonces, antes de hacer todo eso, también ya tenemos que haber tenido, bueno, calculado la distancia del circuito. Sí, sí, eso lo medimos. Lo medimos desde el plan. Ok. ¿Están de acuerdo? 0.13 milímetros al cuadrado. Ok, el diámetro, chicos. El diámetro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Perdón, el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Recuerden que el radio era diámetro sobre 2, ¿verdad? Cuando lo elevamos al cuadrado en la forma del área nos queda diámetro al cuadrado sobre 4. Ok, despejando al diámetro, el diámetro sería 4 veces el área sobre pi en raíz cuadrada. Tenemos 4 por 0.13 milímetros al cuadrado sobre pi. ¿Qué diámetro genera esa área, muchachos? .41. 0.41 milímetros. Ok. Entonces, requerimos un área de 0.13 milímetros cuadrados y el diámetro que necesitamos es alrededor de 0.41 milímetros. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, ya que hay varias decisiones. Aquí hay varias decisiones que tendríamos que hacer. Podemos buscar un solo conductor, un solo cable de 0.41 milímetros de diámetro. ¿Están de acuerdo? O podemos tener dos conductores. Dividan 0.41 entre 2. ¿Cuánto nos daría? No, perdón, 0.13 entre 2. Para tratar de colocar conductores más pequeños. 0.65. Ok, 0.065 milímetros al cuadrado. ¿Y qué diámetro nos daría con esta área, chicos? Repita nada más con esa área. 4 por 0.065 entre 3.14. Nos daría un conductor de 0.29, ¿no? Sí, profe. Y etcétera. Y ustedes podrían ahí multiplicar. O sea, lo que quiero decirles es que la cantidad de área se puede proporcionar con un solo cable o con dos conductores o con tres. Ahí va a depender del diseño técnico que ustedes tengan. Bueno, llegamos, muchachos, a un valor importante. Buscar un conductor de 0.41 o buscar dos conductores de 0.29. Los dos nos van a proporcionar el área equivalente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir después de este punto? Después de este punto tenemos que irnos a las tablas de conductores y buscar un diámetro de 0.41 o un diámetro de 0.29. Entonces, vámonos a las tablas, ahí en la hoja de Excel que les he dejado. Nos vamos a las tablas de... Acá está. Ahí está. ¿Qué conductor tiene un diámetro de 0.41 milímetros? Acá está, ¿no? El 26, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Bueno, el 25 sería. El 25, que sería un poquito más adecuado. Y tiene un área total de 0.16 milímetros cuadrados, que
suficientemente mayor que el de punto 13. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, de esta forma, muchachos, se diseña el cable principal. Miren, aquí en nuestro análisis, aquí ustedes le pueden colocar qué corriente estábamos nosotros calculando, 53 punto o algo, ¿no? ¿Qué era, muchachos? 53 punto qué? 52.8. 52.8. Ok. Trabajamos a 220 volts, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, 220. La longitud que le pusimos fueron 30 metros. Y nos dice, aquí ya nos dice un diámetro sugerido. 0.13 milímetros cuadrados y de área y 0.42 fueron los valores que obtuvimos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué número de cable nosotros seleccionamos? Fue el número 28, ¿verdad? Si no mal recuerdo, 26, ¿verdad? 25. Aquí le ponemos número 26 y nos determina los valores de área. Los mismos valores que están aquí, miren, el 26 tiene 0.45 de diámetro y tiene un área de 0.0559, más o menos. ¿Ok? Pues viene el ajuste de temperatura. Si usted está a 20 grados, pues tenemos una resistividad de 1.7, nosotros lo propusimos a 35, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí sale que la resistividad es alrededor de 1.8, fue lo que calculamos, ¿verdad? 1.8 ohms metro. ¿Ok? Bajo ese concepto tenemos que ir a la corriente máxima que soporta. Entonces nos vamos al número 28. Uy, no llega aquí el número 28. Al número 28. No llega. No llega hasta ese valor. Bueno, aquí tendríamos que colocar, aquí llega nada más hasta el 20, miren, 2 amperes. Necesitamos que ver cuántos conductores me soportan 52.8 amperes bajo esa circunstancia. Y aquí lo que tendríamos que nada más colocar es la corriente máxima del conductor. Pues miren, voy a colocarle la demanda de corriente, pero bueno, aquí pueden ver que hay el número 3, el número 2, el número 1 soportan hasta 115. Parece ser que en realidad deberíamos estar soportando con un conductor número 8, ¿no? Por acá lo pueden ver. Bueno, ¿por qué tenemos esta diferencia? Por el voltaje, porque colocamos a 220. En realidad estamos teniendo dos líneas de conducción. ¿Ok? Si lo bajamos a 110, observen, nos sugiere que tengamos un diámetro de 0.57. Y 0.57 es más o menos, ¿dónde está? Diámetro de 0.57. Por acá, ¿no? El número 23. Un poquito más pequeño. Número 23. Ahí está. Y el número 23 tampoco tenemos. No llega hasta el 14. Andan alrededor de 15 amperes. Y lo que tenemos que ver es si ese conductor lo dejamos o lo tenemos que modificar. ¿Qué tenemos que verificar? Que cubra esta corriente nominal. ¿Sí? Ahorita lo estamos visualizando con un solo conductor. Y si son dos, pues se divide este amperaje, ¿no? ¿Okay? Aquí lo que nos dice, oye, tienes que cambiarlo si vas a usar un solo conductor. Muy probablemente lo que tenemos que hacer es colocar más de uno para que logremos esta corriente de 52.8 amperes. ¿Está bien, chicos? Bueno, lo único que aquí les quise representar es cómo se diseña el cable de alimentación principal. Se den cuenta que tiene que ver con este concepto de resistencia y resistividad. ¿Está bien, muchachos? Sí, profe. Bueno, pues ya tenemos ahí el diseño de nuestro conductor y ya tenemos, pues la primera parte ya sabemos que tenemos que colocar un cable del número 23 o del número 26, de acuerdo a lo que nosotros propongamos. Y de ahí, muchachos, ahora viene la parte de los circuitos.
¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que ir separar en cada circuito. ¿Se acuerdan que nuestro circuito nos decía que teníamos que tener 4 o 5 circuitos? ¿Sí? Bueno, y tenemos que contabilizar ahora por circuito la carga que requiere cada uno de ellos. Aquí vienen algunos elementos, unas lámparas LED, incandescentes, de 75, de 100 watts, fluorescentes, los mini-split, los contactos, las lavadoras, los refrigeradores. De acuerdo al diseño, aquí ustedes le colocan, pueden cambiar estos valores y nos da la carga total de cada circuito. Tratar de que no supere, ¿se acuerdan? Los 2000 watts. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa parte? El voltaje de consumo nos da la corriente máxima, ¿sí? Y de acuerdo a la corriente que requerimos, buscamos el conductor. Aquí está la corriente. Oye, ¿qué tipo de conductor nos genera cierta capacidad? ¿Sí? Ah, mira, el corriente del número 14 soporta hasta 15 amperes. El cable del número 8 soporta hasta 50 amperes. Aquí vamos a colocar esa corriente máxima. Por ejemplo, estos conductores de ejemplo que aquí les puse, fíjense que ninguno supera los 15 amperes. La gran mayoría de ellos son conductores del número 14 y este por acá, necesitamos uno más grande. Este también tiene 17, necesito algo de 20 amperes, uno número 10. Probablemente va a ser necesario un número de 10 que tenga 20 amperes. ¿Ok? Y entonces ya diseñamos los conductores que hay al interior de cada uno de nuestros circuitos, pero tenemos que hacer este conteo. En cada circuito, así como hicimos el análisis de la corriente del principal, tenemos que sumar toda la carga que hay ahí, saber cuánto es la corriente máxima que se va a tener, buscar el conductor que llegue a esa capacidad. Ya vimos de dónde obtuvimos esto y compararla simplemente nuestra corriente máxima que transmite el conductor con la corriente que está generando el conductor. ¿Está bien, chicos? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer la siguiente media hora para tratar de avanzar en nuestro proyecto, en nuestro reto? Bien, déjenme presentarles. Miren. Lo que vamos a hacer es, en cada uno de nuestros proyectos, chicos, vamos a generar este conteo. Esta planta es solamente una planta tipo. Ustedes en cada uno de sus casos ya saben el uso, va a ser la escuela, va a ser la casa, va a ser el centro comercial, las áreas de oficinas o los locales. Lo que tienen que hacer es, habíamos platicado la vez pasada, que teníamos que identificar dónde está la acometida. Por ejemplo, acá la coloqué aquí de este lado. ¿Okay? De ahí, ubicar dónde se encuentra el centro de carga. ¿Ok? Y sabemos, muchachos, que vamos a tener esta línea de conducción, ¿cierto? La alimentación. Entonces, necesitamos medir cuánto mide este cable, que es el primero que tenemos que identificar, ¿no? Bien, entonces, lo que les quiero pedir es que avancemos en los 30, 40 minutos que tenemos, es identificar ya esta parte, de la acometida al centro de carga. Y ya requerimos tener el listado, muchachos, el listado de consumos de cada circuito. La vez pasada les sugería que identificaran más o menos los circuitos que ocuparíamos, tratando de que no superaran ¿se acuerdan? Los 1500, 2000 watts. Entonces, ustedes aquí, oye, voy a colocar aquí dos de 150 watts. ¿Para qué voy a colocar el refri, que es de 800 watts? ¿Ok? Acá voy a colocar otro contacto de 100 watts. Bien, la cocina normalmente es uno de los elementos que más
consumo eléctrico tiene y vale la pena tener un solo circuito. Aquí voy a colocar los circuitos de la cocina con una sola pastilla. Circuito 1. ¿Ok? La iluminación que van a tener. ¿Ok? Oye, voy a colocar aquí lámparas LED, 3 watts. Son pequeñitas, se ocupan bastantes. Voy a tener unas, aquí a lo mejor ocupa otras. Por acá ocupo otras. Con 3 watts en cada uno de estos consumos. ¿Ok? El baño. Colocar una lámpara de 3 watts. Por acá una sobre el lavamanos. ¿Ok? Todos estos los vamos a conectar con un solo circuito de iluminación. ¿Ok? Ahora que voy a colocar lámparas en el pasillo. Profe, en el caso de la plaza, ¿Sí? ¿cómo vamos a diseñar eso si tenemos literalmente solo locales? ¿Ok? Van a tener que plantear una planta general, ¿no? O sea, no sabemos el uso. A lo mejor es una heladería, a lo mejor es una papelería, a lo mejor es un... Piensen ustedes en la carga, una carga promedio que pudieran tener cada uno de ellos. Con un local que diseñen, los demás lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Están de acuerdo? Propongan ustedes la iluminación y los contactos. Ok, chicos. Entonces, aquí pueden darse cuenta que tenemos en este circuito toda la iluminación de esta parte. Lo voy a llamar el circuito 2. Fíjense que la primera sección lo coloqué con este circuito. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes tienen que ir ya generando su listado de circuitos y la carga que van a utilizar. ¿Para qué, muchachos? Para diseñar qué, muchachos. El diámetro del conductor, ¿verdad? Todo lo que ustedes hagan aquí es para diseñar el diámetro de los conductores. El diseño de la instalación eléctrica se basa en identificar el diámetro de los conductores que les permita suministrar la corriente eléctrica a estos puntos. ¿Ok? Bien, los contactos de iluminación bajo las lámparas de iluminación LED a veces se pueden colocar todas juntas porque pues, el consumo es muy bajo. Miren, ustedes suman el consumo de lámparas de LED, pues apenas llevamos como 30, 40 watts. Pudiéramos seguir sumando los consumos de las demás secciones. Y a lo mejor colocar una sola lámpara para todos. Estas son de 18 watts, lo voy a dejar más grande, son arbotantes. Bueno, ahí está toda la iluminación de la parte inferior. Los contactos es una historia diferente porque ahí sí hay de 100, de 150, 250 watts de acuerdo al consumo. A lo mejor vamos a tener que colocar aquí 2 contactos de 150, 2 por 150 para que podamos trabajar. Aquí voy a colocar uno de 150, 2 de 150. Ok, acá colocamos uno de 100. Por acá otro de. Y a este lo vamos a colocar en una serie de contactos que nos permita hacer llegar la corriente eléctrica para esos lugares. Bueno, muchachos, ¿queda claro lo que vamos a hacer? Hacer la distribución y el conteo de cargas de cada uno de los circuitos. ¿Para qué necesitamos esto? Lo que hicimos en el Excel. Para diseñar el diámetro de los conductores. Cada circuito va a tener un diámetro y de acuerdo a ese diámetro, pues vamos a poder suministrar la corriente eléctrica. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. La longitud o sea, que vamos a ocupar para cada circuito, o sea, ¿es ya de todo el cableado? Ok, buen punto. Voy a desdoblar este, por ejemplo. Este caso que está aquí, ¿no?
la corriente eléctrica la cantidad de la longitud que tendría no sería la máxima, ¿verdad? Porque en realidad este tiene una corriente y después aquí va una corriente mayor, o sea, va aumentando, ¿no? Más o menos, traten de colocar donde está la carga. Aquí, miren, por ejemplo, esa sería la distancia total. Pero de este punto hacia el conductor es cuando ya tiene toda la corriente eléctrica. Normalmente lo que se hace es se trata de generar una distancia al centro de la carga. Yo les diría, traten de colocarlo por aquí. Les explico por qué, miren. En realidad, cuando ustedes lo desdoblan, tenemos esto, una lámpara, luego tenemos otra lámpara, o un contacto, como ustedes lo quieran. Algo así tendríamos, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es en realidad lo que estamos ocurriendo, son circuitos todos en paralelos. Ustedes ya vieron que cuando aquí está la corriente total, aquí hay una corriente 1 que va a pasar por este circuito, aquí hay otra corriente 2, y aquí hay otra corriente 3. En realidad, mientras más alejado estemos, ¿qué corriente tenemos? Es más pequeña, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera 5 amperes, a lo mejor aquí todavía te quedan 4, luego aquí quedan 3, aquí quedan 2, y hasta acá solamente llega 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el decir que esta distancia de aquí hasta acá es la máxima, no es cierto, ¿no? Tampoco es esta pequeñita, ¿no? Por eso tratamos como que de colocar una distancia al centroide del circuito que trate de ilustrar cuál es la distancia general de todo el circuito. ¿Ok? ¿Está bien, Axel? Sí, sí. Entonces, o sea, sería más o menos como sacar la longitud total y hacer un promedio, más o menos. La longitud y ya más o menos en el centroide de los elementos que tú tienes, ahí colocar la longitud de cálculo. Sí, bueno, es que, por ejemplo, se complica más, por ejemplo, para lo de las luminarias. Ah, ya, por la distribución, ¿verdad? Sí. Por la distribución que tiene. Ok. Sí, si quieres, trata de verlo así entonces. Mira, esta distancia de aquí a aquí. Ok, vale. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a irnos a los equipos. Tenemos 30 minutos. La idea es que ustedes se organicen, puedan trabajar con sus compañeros y empecemos a analizar el conteo de cargas, chicos. Lo único que vamos a hacer es el conteo de cargas y empezar a organizar los circuitos. Para la próxima sesión, para el día miércoles de la siguiente clase, deberíamos ya tener esa información para ir concretando nuestro diseño de nuestra instalación. Bueno, vamos a ver. Voy a organizar las sesiones con cada uno de los miembros de los equipos para que pues podamos trabajar en estos 30 minutos con nuestros compañeros. ¿Ok? Regálenme. Ok, vamos a ver. Nada más para tenerlo presente. Tenemos el primer equipo, es Mauricio, Laura, Isaac, Carlos, Eduardo y Aldo Edgar. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, sí somos nosotros. Profe, pero una pregunta. ¿La vez? ¿Me escucha, profe? Creo que está silenciado. Sí, te escucho. El lunes nos dijeron que éramos electos, no sé, eso me confundió bastante porque Pero según nosotros sí, el equipo 2 es René, Fabricio, Alexandra, Cristian y Ana Lorena, ¿verdad? Sí, pero bueno, o sea, pues yo soy del 1. O sea, del 1. Nada más. Bueno, pero 2, 4, 6, 2, 4, 0. Sí, lo que pasa es que en el 1 ya hay 6 personas, Osvaldo, Eduardo. 2, 4, 6. Tenemos equipos de 6. En el equipo 2 habían 5, 2, 4, 5. Ahorita vemos. Vamos a analizar. Vamos a ver.
Equipo 1 es Mauricio. Mauricio, ¿estás por ahí? Teniente. Sí. Ah, ok, sí. Laura, Isaac. Y profe, Muy bien. Isaac, ¿cómo te colocaste? Leiva, me imagino. tengo mi matrícula y luego Isaac. Ah, ya lo vi. Estás al principio. Muy bien. Carlos Andrés. José Eduardo Ordaz. Sí, ¿verdad? Eduardo Ordaz. Eduardo, sí. Estás en el 1, Eduardo. Sí. Eduardo y Aldo Edgar. Aquí estoy, profe. Muy bien. En el equipo 2 tenemos a René. A Fabricio. A Alessandra. A Cristian. Y Ana Lorena. ¿Ana está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Es Lorena como Solís. Loren, ya lo vi. Muy bien. Y el equipo 3 tenemos a Gerardo Lozada, Eric Daniel, Javier Gutiérrez. Javier, ¿estás por ahí? Ahí está. Alan Fabián. Sí. Jorge Alberto Casian y Gerardo Presente, Lozada. profe. Muy bien. ¿Me falta alguien? Nada más, Javier Gutiérrez no está, ¿verdad? Profe, no sé si Javier se dio de baja, Ok. que ya no aparece en Canvas Sí, con sí, sí. nosotros. Sí, es lo que veo. Muy bien, gracias por el aviso. Bien, el equipo 4 tenemos Fernando López, Juan Pablo Hernández, Axel Oswaldo, Mauricio Hinojosa y Aarón André. Y el equipo 5, Juan José Núñez, Enrique de Jesús, Sebastián Mendoza, Santiago Martínez, Alan Eduardo y Diego Emilio. Y finalmente es Ana Lucía, Juan Antonio, Arad, Gabriel, Edwin y Alessandra. Edwin, ¿tú estás con qué equipo, Edwin? Sí, es que, o sea, todavía no, como entré tarde, no tengo equipo. Ok. ¿Te parece si te vinculas con el grupo de Alexandra, Lucía, Gabriel, Juan? Falta Sí. José Ricardo, pero no está en la sesión. Ok. Bueno, adelante, chicos. Vamos a trabajar. Cualquier cosa, levanten la mano y me muevo con ustedes. Sí. ¿Hasta qué hora vamos a trabajar con